hoy hablaremos del dolor torácico de origen no cardíaco y nuestra invitada es la doctora María de los Ángeles Villanueva Carreto, especialista en gastroenterología de Hospital Semaín. El dolor torácico, también llamado dolor de pecho, es un síntoma que alarma a quien lo padece porque puede deberse a una enfermedad cardíaca grave como una obstrucción de las arterias coronarias que aportan sangre al corazón. Por este motivo, las personas que presentan dolor torácico deben ser valoradas siempre por un cardiólogo que determine con un estudio apropiado si existe o no una enfermedad cardíaca. Es decir, es motivo de acudir inmediatamente al servicio de urgencias de un hospital para ser valorado, como ya lo estuvimos platicando el sábado pasado con el doctor Jorge Alberto Mojarro Ríos, y descartar que se trate de una enfermedad cardíaca o recibir el tratamiento inmediato en el caso de que sea un problema cardíaco. Luego entonces, si no es una enfermedad cardíaca, ¿qué es? Pues de eso platicaremos el día de hoy con la doctora María de los Ángeles Villanueva Carreto, gastroenteróloga de Hospital Semaín. Así que quédate con nosotros, mantente cerca de la radio y aprovecha la oportunidad para obtener información veraz y actual sobre el dolor torácico de origen no cardíaco. Vamos a la entrevista en Familia Semaín. Doctora María de los Ángeles Villanueva Carreto, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Familia Semaín. Al contrario, muy buenos días, licenciado Sámano, por la invitación a participar con ustedes en este programa de Familia Semaín. Pues precisamente hablando del paciente con dolor torácico, doctora Villanueva, una vez que ha sido valorado en el servicio de urgencias y el cardiólogo determina que no se trata de una enfermedad cardíaca, entonces, ¿qué es? Este es una entidad patológica que se denomina dolor torácico de origen no cardíaco o no cardiogénico. Desgraciadamente representa el 25% de los casos de origen doloroso torácico y en el transcurso del tiempo del 60 al 75% de los pacientes van a estar recurriendo a diferentes servicios de urgencia por la presencia de este dolor torácico. Para hacerlo muy gráfico, yo los invitaría a que vieran una película de Jack Nicholson en donde se llama Alguien tiene que ceder. En esta película el protagonista en varias ocasiones recurre al servicio de urgencia por este tipo de dolor, como si fuera un infarto. Y es así, esta película les representa gráficamente lo que es el dolor torácico de origen no cardiogénico. Qué interesante. ¿Por qué se produce este dolor? Este dolor generalmente es producido por una enfermedad en el esófago debido a una hipersensibilidad del órgano a situaciones de estrés, a un reflujo que a veces no es patológico, un reflujo ácido que en algunas ocasiones no es realmente patológico, pero que en ese momento ocasiona la presencia de dolor, un espasmo esofágico. Es un dolor muy característico, ese espasmo, ¿cómo lo podría usted describir el espasmo? El espasmo es un dolor que generalmente se localiza en la región retroesternal, o sea, en el pecho, que es opresivo, parece como si alguien lo estuviera oprimiendo, y generalmente el paciente se queja además de una desesperación por querer respirar. Es algo que realmente es muy, muy notorio, no se puede confundir con otra cosa, es un dolor muy fuerte, es una sensación muy desagradable y nos da así de manera súbita, repentinamente. ¿Cuáles son los síntomas que ocasiona este dolor torácico? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que descartar es la presencia de una enfermedad en el esófago que sería ocasionada por el reflujo patológico. A esto se le llama esofagitis por reflujo. Luego, secundariamente, tenemos que descartar que exista alguna lesión manométrica, alguna alteración del músculo del esófago, y esto se le conoce con el nombre de espasmo esofágico difuso. Y por último, tenemos que descartar la presencia de hipersensibilidad visceral,
que forma parte de lo que nosotros conocemos con el nombre de síndrome de intestino irritable. Ese espasmo es como que se contrae el esófago, ¿verdad? Se aprieta completamente y este es lo que nos está produciendo el dolor. Así es. El esófago es un músculo que su única función es conducir, por lo tanto está integrado por músculos. En la parte superior tenemos un músculo que se llama músculo estriado, que es muy parecido a los músculos de los brazos, de las piernas. Pero a partir del tercio medio hasta el tercio inferior, el músculo es de tipo liso. No lo controla el sistema nervioso central, sino lo controla el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, el paciente bajo una situación de estrés puede liberar una serie de enzimas o de péptidos intestinales que producen la contracción anómala de este órgano. Y eso es justamente lo que nos va a provocar este dolor tan intenso. Estamos platicando con la doctora María de los Ángeles Villanueva Carreto. Ella es especialista en gastroenterología de Hospital Semaín y el tema que nos ocupa el día de hoy es el dolor torácico de origen no cardíaco. También es conocido como dolor torácico esofágico. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Bueno, el diagnóstico, lo primero es cuando ustedes sientan este tipo de dolor, no lo piensen, tienen que ir a un servicio de urgencias y ya una vez volvemos a recalcar, es muy importante determinar que no sea de origen cardíaco, ¿verdad? Porque esto sí pone en peligro la vida de un paciente. Claro. Una vez que ya se han hecho los primeros exámenes para determinar que esto no es de origen cardíaco, entonces ya vendrían una serie de estudios. El estudio con el que generalmente iniciamos este tipo de pacientes es con la endoscopía del tubo digestivo superior, el cual es un estudio que se realiza con un aparato de fibra óptica que tiene un lente o una cámara que nos permite visualizar todo el tubo digestivo superior, que va desde el esfínter superior o cricofaringio hasta la segunda porción del duodeno. ¿Por qué es importante esto? Porque este estudio nos va a permitir ver el calibre del órgano, nos va a permitir ver la peristalsis del órgano, nos va a permitir ver cómo funcionan estos esfínteres. Además nos puede permitir ver que puede haber algún otro problema en estómago y en duodeno. Inclusive en algunas ocasiones el paciente tiene una úlcera duodenal y sus síntomas fueron estos. Entonces es muy importante por eso, primero que nada, determinar la integridad de la mucosa, del esófago, del estómago y del duodeno. ¿Ese estudio, endoscopía, está disponible en Semaín, doctora? Así es. De hecho, nosotros contamos con equipo de última generación y tenemos una sala especial para poder realizar este tipo de estudios. Es una sala de quirófano adaptada con todas las medidas de seguridad para el paciente. Y posteriormente, después de haber hecho el estudio, tenemos una sala pequeña de recuperación con un reposed en donde el paciente permanece ahí hasta que se sienta totalmente recuperado y se pueda ir a su casa. ¿Este estudio, doctora, requiere algún tipo de preparación especial o el paciente que llega a urgencias puede recibir ese estudio inmediatamente? Generalmente el estudio no requiere ninguna preparación salvo el estar en ayuno por un espacio mínimo de 4 horas previo a realizarse el estudio. Muy bien, entonces si llega un paciente a urgencias, determinan que no es un dolor de origen cardíaco, se empieza a estudiar y solamente se verifica cuándo fue la última vez que consumió alimentos para tener esas 4 horas de ayuno y poder proceder al estudio de endoscopía. Así es. Una vez realizado el estudio de endoscopía y que hayamos determinado que no existe ninguna patología en la mucosa, entonces tendríamos que hacer otro tipo de estudio. ¿Cuál sería el otro estudio? El estudio sería una pHimetría con manometría. Este tipo de estudio, ¿en qué consiste? Consiste en la introducción de una pequeña sonda que va a traducir una información eléctrica que se va a registrar en una mini computadora que va a traer el paciente en 24 horas. ¿Por qué es importante esto?
porque nos va a medir los episodios de reflujo que tiene este individuo y que además ver si se relacionan con el síntoma de dolor, que esto es muy importante sobre todo para determinar hipersensibilidad visceral. Este estudio, en caso de que saliera negativo, que realmente se observara que no tiene ningún reflujo patológico, entonces tendríamos que hacer un estudio de manometría. ¿Por qué es importante esto? Porque les recuerdo, el esófago es un órgano lleno de músculos. Entonces tenemos que ver cómo se mueven esos músculos. No solamente cómo se mueven, sino la sincronía que deben de tener junto con los esfínteres. Y esto es lo que nos va a determinar con certeza el problema en el músculo. Y de ahí vamos a determinar el tipo de tratamiento especial para estos pacientes. Esto es realmente interesante, cómo es maravilloso el cuerpo humano, cómo cada parte tiene su función, tiene su razón de ser y de estar en el lugar en que se encuentra, y cómo ustedes los médicos tienen que ir determinando paso a paso que cada una de las estructuras esté en condiciones adecuadas, esté funcionando también de acuerdo a como debe hacerlo, y también poder detectar en qué momento lo están dejando de hacer para poder establecer el diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, doctora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, primero, vamos a suponer que en algunos de los casos estamos encontrando que existe la presencia de un reflujo patológico, entonces el tratamiento tiene que ser encaminado al reflujo patológico. Las primeras medidas generalmente van a ser de tipo dietético, como la prohibición de alimentos que favorecen el reflujo. Tú me preguntarías cuáles son los alimentos que favorecen el reflujo. Pues ahí les va, tomen nota. Chicles o dulces de menta, chocolate, refrescos o bebidas gaseosas, pimienta, mostaza, vinagre, canela, son los principales alimentos favorecedores del reflujo. Y por supuesto comidas con muy abundantes, tanto en proteínas como en grasas. Nos va a quitar todos los sabrosos. Voy a ser terriblemente odiada. Ay, no es cierto. Bueno, esas serían algunas medidas dietéticas. En cuanto a otras, existen otras medidas higiénicas, tales como el levantar la cabecera de la cama, lo cual también ha ocasionado mucha confusión porque se menciona que se debe levantar la cabecera de la cama 25 centímetros y que esto puede hacerse con unos blocks por encima. El problema sería, bueno, si el paciente duerme solo no habría problema, pero si duerme acompañado, pues el compañero como que no le va a gustar mucho dormir bajo esa posición. Y la otra situación sería, bueno, el acomodarse con almohadas, que también conforme van durmiendo, pues se van quitando las almohadas. Aunque es un punto relevante esto de las almohadas, porque generalmente el paciente que padece reflujo, normalmente él ya usa varias almohadas para poder dormir. Es una medida que ellos han tomado, porque si no tienen reflujo. Sí, hay quienes dicen inclusive, es que tengo que dormir sentado. Así es. ¿Por qué? Porque tienen el reflujo. Sí. Esto, la forma en que está ayudando al reflujo es mecánica. Es mecánica, así es. Mecánica. Que no simplemente suba. hay una inclinación que está impidiendo que regrese con facilidad ese reflujo. Pero aún así puede suceder. Claro, sí existe. Y luego ya vendrán las otras medidas que ya son farmacológicas, el tratamiento farmacológico. Bastantes, bueno, ya es muy conocido los inhibidores. De hecho, muchos de nuestros pacientes ya llegan habiendo ingerido medicamentos tales como el Melox, la ranitidina, los Tums, ¿verdad? Y ahora pues el ya muy conocido omeprazol. En el mercado, en la industria farmacéutica, existen diferentes tipos de inhibidores de la secreción ácida. De hecho, en la enfermedad por reflujo, actualmente el uso de ranitidina está prácticamente en desuso. Todo tiene que ser a través de inhibidores de la bomba de hidrogenión potasio. Qué interesante, y bueno, sí, muchas veces nos automedicamos.
Ese es el principal error, ¿verdad? Que ya estamos tomando antiácidos, estamos tomando incluso el omeprazol sin receta y sin tener una idea de cuáles son los horarios en que se debe tomar. Y esto, bueno, a final de cuentas termina complicando un poco la situación. Así es. Bueno, una vez tenemos diferentes tipos de fármacos. Actualmente, de hecho, hay fármacos que son muy específicos para reflujo porque tienen dobles efectos, tanto uno inmediato como uno tardío, que eso es algo que necesitamos en la enfermedad por reflujo. El día de hoy nos acompaña la doctora María de los Ángeles Villanueva Carreto. Ella es gastroenteróloga endoscopista de Hospital Semaín. Y si tú estás interesado en hacer una cita con la doctora María de los Ángeles Villanueva Carreto, lo único que tienes que hacer es llamar al 241-2805 y con todo gusto nuestro personal podrá programar una cita para que platiques con ella. De la misma manera, si tú necesitas un estudio endoscópico, ya sea una endoscopía o una colonoscopía, la doctora Villanueva es el especialista ideal para hacer este estudio y Hospital Semaín está preparado con una sala de quirófano exclusiva para realizar este tipo de procedimientos y con todo gusto se puede programar que te lleven a cabo este estudio. Doctora Villanueva, estábamos platicando acerca de las opciones de tratamiento y de cómo a veces las personas nos automedicamos. ¿Cuál es la forma correcta en que se debe llevar a cabo este tratamiento? Bueno, mira, antes de empezar allá de lleno a lo que son las opciones de tratamiento, tal vez sí valdría la pena a los radioescuchas darles un tip. Se recomienda como una medida para que tengamos la certeza de que realmente estamos ante un problema de tipo esofágico, se recomienda que se use un inhibidor de bomba a dosis altas. Por ejemplo, mucha gente ya viene con el haber usado el omeprazol. Entonces pueden usar el omeprazol en la mañana y en la noche durante por lo menos una semana. Si esta simple medida les mejora sus síntomas, tengan por seguro que tienen una enfermedad esofágica. Entonces ese sería un tip que se le está dando al radioescucha para que tenga la certeza de que, bueno, ya me tomé este medicamento, me lo tomé a dosis altas, sí mejoré, debo de ser diagnosticado y tratado acertadamente. Que no mejoré como quiera, entonces tengo que ir porque quiere decir que algo no está bien y que tengo que ser estudiado. Lo principal o contra lo que uno debe de luchar es que a lo mejor este paciente puede tener un problema hasta mucho más grave como un tumor. ¿Por qué? Porque si no se alivia, este es un síntoma de alarma para nosotros. Entonces, bueno, ya una vez iniciado con el tratamiento en sí, podemos usar otros inhibidores de bomba que tenemos disponibles específicamente para este tipo de enfermedad. Y contamos con otro arsenal terapéutico que son moduladores de la motilidad, que también hay múltiples en el mercado y que podemos utilizar con mucha seguridad. Una vez que determinamos que no hay un problema de tipo esofágico por reflujo, entonces vienen los trastornos motores de los que ya habíamos hablado. Aquí ya empieza la severidad del problema del tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos medicamentos de tipo muy parecidos a los que usamos para el corazón, como son la isosorbide, nitroglicerina y demás. ¿Por qué son útiles? Porque estos relajan el músculo. El grandísimo problema es que también tienen efectos a nivel cardiovascular. Y esto va a ocasionarles dolor de cabeza, hipotensión al paciente. Y entonces resulta que luego se sienten más mal por el medicamento que por la enfermedad. Bueno, y por último tenemos ya, una vez que determinamos que el paciente no tiene un trastorno motor, lo que sigue es la famosa hipersensibilidad visceral, que para eso nos ayudan los estudios, para saber si en el momento de tener ácido es cuando le ocasiona dolor. Entonces es la hipersensibilidad visceral. En estos casos el tratamiento es totalmente diferente. Y tú me vas a decir, ¿por qué es totalmente diferente? Porque aquí los tratamos con medicamentos de tipo ansiolíticos, o sea, de tipo psicológico.
antidepresivos y ansiolíticos se observan que mejoran notablemente este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la razón por la cual mejoran, doctora? Bueno, en teoría se supone que hay un eje regulador a través del sistema nervioso central con el sistema nervioso autónomo. Y los psiquiatras nos han llamado el síndrome de percepción dañada. Quiere decir que el individuo ante una situación de estrés, que a lo mejor no es un verdadero estrés para el resto de las personas, pero para él sí es algo estresante, le ocasiona la liberación de estos péptidos que favorecen a la contracción del músculo. O sea, es importante entonces también que tomemos algunas medidas como tomar las cosas con más calma, relajarnos, hacer actividades que nos permitan la relajación y procurar no reaccionar de una manera exagerada a los estímulos que nos está causando el trabajo, las situaciones que se presentan todos los días en la casa, el ir conduciendo, tantas cosas que en un momento dado pueden llegar a producirnos estrés. Bueno, tenemos que aprender a manejarlas de una manera más agradable, ¿verdad? Así es, en este mundo actual que se vive muy rápido y que vivimos muy pegados hasta el celular, sí. Nos surge contestar el celular. No hay problema, después uno puede contestar una llamada o ver el mensaje y seguir adelante con las situaciones. No hay que estresarse demasiado por las situaciones que ocurren en la vida diaria. ¿Cuáles serían los puntos principales que puede usted destacar en relación al dolor torácico no cardíaco? Bueno, en primer lugar que el dolor de este tipo sí es muy frecuente y en segundo lugar que es algo que no te va a matar, como el infarto. Entonces por ese lado pues esténse tranquilos, pero por el otro lado tienen que descartar que efectivamente no tengan una enfermedad cardíaca o que efectivamente no tengan algo más grave. O sea, aquí, si se presenta por primera vez, sí es muy importante acudir inmediatamente a un servicio de urgencias, ser valorado, que se determine si es o no el origen cardíaco. Y bueno, en el caso de que sí, bueno, tratarse inmediatamente, ¿verdad? Porque es algo que puede poner en peligro la vida. Y en el caso de que no, bueno, tal vez con más calma, pero atenderse, estudiarse, llegar a un diagnóstico para en base a eso poder establecer ya cuáles sean las opciones de tratamiento. Así es, en la mayoría de los casos los tratamientos están disponibles, muchas veces hasta con puras medidas higiénico-dietéticas mejora notablemente el paciente y en otras pues vean ustedes el uso de un antidepresivo o un ansiolítico es lo que va a mejorar su patología. ¿Qué otros puntos puede destacar, doctora? Otro punto muy importante sería eso, que se tienen que someter a una serie de estudios de manera escalonada. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ir determinando con certeza cómo vamos a ir sabiendo cuál es el problema que tiene el paciente. ¿A qué puede deberse el dolor torácico cuando se presenta en el esófago? ¿Cuáles son las posibles causas de ese dolor? Pues en la mayoría de los casos está relacionado con, como te había dicho, con los malos hábitos dietéticos, con el hecho de comer abundantemente, comer comida muy, muy condimentada, muy grasosa, o bien algún alimento de los que ya habíamos dicho que favorecen el reflujo, como el chocolate, el refresco, ¿verdad? La menta, chicles o dulces de menta. Inclusive muchos pacientes empiezan a sentir este tipo de molestias y empiezan a mascar chicle. Y eso es peor, favorece más a sus síntomas, así es. ¿Cuáles son las expectativas de una persona que presenta este problema si lleva a cabo un diagnóstico adecuado y lleva a cabo su tratamiento? Se va a curar en la mayoría de los casos. Y puede llevar su vida completamente totalmente normal. ¿Y la ingesta de agua qué relación tiene? Hay personas que toman muy poca agua, personas que toman mucha agua, ¿no tiene nada que ver o sí? No tiene nada que ver, de hecho el agua es vida. Sí. No nos hace ningún efecto para disminuir o aumentar la acidez
que estemos presentando. No, de hecho, en lo que a veces se relaciona es con la ingesta de alimentos demasiado fríos, o sea, por ejemplo, un agua demasiado fría, o por el contrario, café muy caliente, ¿verdad? Que generalmente entonces, la temperatura sí de puede las bebidas que estemos tomando sí tiene que ver por la irritación que puedan causar al esófago. Al esófago en ese momento. Entonces ya se estableció el tratamiento del dolor torácico esofágico. Ya nos explicó detalladamente la doctora cómo hacerlo. ¿Qué ventajas nos van a ofrecer todas estas medidas dietéticas que podamos tomar, todos estos cambios en el estilo de vida en relación a apoyar el tratamiento farmacológico que estemos llevando? Es vital, es el pivote en el tratamiento, los cambios de estilo de vida. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando el paciente recae, es precisamente por eso, porque tuvo una transgresión dietética o bien porque estuvo sometido a una situación de estrés. O sea, es muy importante que, si bien es cierto, el tratamiento médico farmacológico hace su trabajo, nunca lo va a hacer mejor que cuando es apoyado con las otras medidas. Y no debemos descuidarlas, ¿verdad? Porque si ya nos sentimos bien, si ya estamos bien, los hábitos alimenticios buenos deben continuar, los excesos se deben evitar, y también el manejo del estrés, el tomar las cosas con mayor tranquilidad, es una conducta que debemos hacer de nosotros, formar parte de nuestra vida para poder tener el mayor tiempo posible sin ningún problema de esta naturaleza. Así es, como te repito, son medidas muy sencillas, no son cambios dietéticos terribles que los vayan a matar de hambre, no, son pequeñas medidas y con eso es más que suficiente. Y la comida va a seguir siendo sabrosa, ¿no? La comida va a depender quizás de quién la guisa. Un poco menos de pimienta, un poco menos de especias en general, o de salsa picante que tanto nos gusta a los mexicanos, ¿verdad? Sí, yo creo que lo principal es la moderación y el equilibrio. El equilibrio. Pues sí, doctora Villanueva, nos están preguntando qué tan caro resulta hacerse una endoscopía. Bueno, el costo actual lo tenemos en una promoción permanente, porque sabemos que las situaciones actuales de nuestra vida económica han estado difíciles, ¿verdad?, en este año. Y el costo total del estudio es de 4,000 pesos, con que abarca absolutamente a todos los gastos, tanto de hospitalización, renta de equipo, área de recuperación. En el caso de que se tenga que hacer una biopsia, ¿la toma de biopsia está incluida, doctora? Claro que sí, no tiene ningún costo. ¿Y el estudio histopatológico? El estudio histopatológico sí corresponde a otra área de especialidad y por lo tanto tiene otro costo. Eso ya le corresponde al laboratorio de patología, el realizar ese estudio. ¿Qué se puede obtener como resultado del estudio histopatológico, doctora? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, primero se busca determinación de una infección por una bacteria, se determina la presencia o no de malignidad, de que haya algunas lesiones o precancerosas o que ya haya malignidad, o sea, un tumor. Y tercero, también es de mucha ayuda para lesiones que sabemos que existen y que tenemos que tener la corroboración histológica de lo que estamos viendo. O sea, es establecer con precisión esa parte del diagnóstico. Pues, doctora, yo le agradezco muchísimo que nos haya apoyado esta mañana con toda esta información y me gustaría que nos diera alguna recomendación que nos propone para que podamos evitar llegar al servicio de urgencias con una opresión de origen no cardíaco, con ese dolor de pecho. Bueno, las principales recomendaciones seguirían siendo las mismas: comer de manera equilibrada, comer verduras, frutas, evitar en lo posible bebidas gaseosas, no comer con demasiada abundancia y tampoco comida excesivamente grasosa o excesivamente picante. No quiere decir con esto que no coman
nuestra comida mexicana siempre tiene que tener ese sabor rico del chile, ¿verdad? De lo picante, pero pues no hay que exagerar. Los excesos, evitar los excesos. Evitar excesos. Pues nuevamente, doctora Villanueva, muchísimas gracias por esta plática tan interesante y por acompañarnos esta mañana en Familia Semaín. Gracias, Jerry. Y un saludo a toda la radio escuchas.